Vamos a continuar entonces con termodinámica y particularmente con lo que habíamos introducido a clase anterior, que era la entropía. Y habíamos visto que la entropía la podíamos definir a partir de la desigualdad de Clausius, y que resultaba una función de estado y que dependía de las variables de estado. ¿Sí? El cambio en la entropía es, justamente por ser una función de estado, es independiente del camino, depende del estado inicial y del estado final de mi proceso. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos, si bien la definición se hizo a partir de un proceso reversible, ¿qué pasa con la entropía en procesos irreversibles? Pero eso es muy fácil de contestar, porque como la entropía es una función de estado, ¿sí? Si yo tengo dos estados, el estado inicial y el estado final, conectados por un proceso irreversible, la entropía, el cambio en la entropía entre el estado inicial y el estado final conectado por un proceso irreversible es la misma que el cambio en la entropía si esos estados están conectados por un proceso reversible. Y el proceso reversible yo lo sé calcular, porque fue todo lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, para un proceso irreversible, entonces, para calcular el cambio en la entropía, bastará imaginarse un proceso reversible que una los mismos estados, y entonces en ese proceso reversible calculamos la entropía, y como es una función de estado, sabemos que es el mismo cambio que tendría lugar si el estado inicial y final estuvieran conectados con un proceso irreversible. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, la expansión libre. ¿Se acuerdan cuando hicimos el experimento de Joule? Que teníamos un gas confinado en una mitad de un recipiente, de la otra mitad había vacío, y que cuando se abría la válvula, entonces el gas se expandía y ocupaba la totalidad del volumen. ¿Sí? Pero en esa expansión no se hacía trabajo y tampoco cambiaba la temperatura, de modo que el cambio en la energía interna era cero. Y lo único que sucedía era que había un cambio de volumen. El volumen final era más grande que el volumen inicial. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer para calcular el cambio de entropía en una expansión libre, que es claramente un proceso irreversible, o sea, jamás voy a poder volver al estado inicial de manera espontánea. O sea, nunca el gas va a ocupar la mitad del, del recipiente y dejar la otra mitad en vacío. Eso es un proceso que se produce en un solo sentido. Pero entonces, pensar un proceso reversible donde no cambie la temperatura, porque la energía interna es siempre la misma, podemos pensar en un proceso isotérmico. Entonces, si utilizo la expresión para el cambio en la temperatura que depende de para el cambio de la entropía que depende de la temperatura y del volumen, ¿sí? Recuerden, la temperatura inicial y final es la misma, entonces este cociente vale 1, el logaritmo de 1 es 0, este término no está, solamente me sobrevive este término, y entonces me queda que el cambio de entropía para la expansión libre es NR, el logaritmo natural del B final sobre B inicial. Como el B final, o sea, el volumen final es más grande que el volumen inicial, este número es mayor que 1, el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Fíjense que entonces el cambio de entropía para un proceso irreversible me dio mayor que 0. Un proceso irreversible que eh, lo, eh, lo utilicé, un proceso reversible para poder calcular la entropía, pero en definitiva, como este cambio de entropía es independiente del camino, cualquier expansión, sea libre o no, la puedo pensar como una expansión isotérmica, no, o sea, no cualquier expansión, pero una expansión isotérmica la puedo calcular con esta expresión y me da que es mayor que 0. Este razonamiento se podría extender a la mezcla de gases. Supóngase que tengo el gas A de un lado y el gas B del otro, separados por una pared. O sea, tengo oxígeno
de un lado y tengo nitrógeno del otro. Y levanto la pared que restringe, y lo que va a pasar es que los átomos de nitrógeno se van a ir a ocupar parte del volumen que ocupaba originalmente el oxígeno, y lo mismo van a hacer los átomos de oxígeno, y al rato voy a tener una mezcla homogénea. Cualquier pedacito del sistema voy a tener una mezcla de oxígeno y de nitrógeno. Y eso también es un proceso irreversible, ¿sí? Nunca más voy a volver espontáneamente a poder tener todos los gases, todos los átomos de un gas del otro y todos los átomos del otro gas separados. Y efectivamente se puede utilizar un razonamiento similar. Y nuevamente daría, no hago las cuentas porque viene como corolario de lo que acabamos de demostrar, pero también es un proceso irreversible, se puede modelizar como proceso reversible, y el cambio en la entropía da mayor que cero. Otro ejemplo podría ser la conducción de calor. Otro de los procesos claramente irreversibles que vimos fue: si tengo un objeto caliente, lo pongo en contacto con un objeto más frío, el calor va a pasar del objeto caliente al objeto más frío. Y eso también dijimos que era un proceso irreversible. De hecho, uno de los principios, uno de los enunciados del segundo principio establece exactamente eso, que el calor va a pasar del más caliente al más frío y nunca al revés. Entonces, para calcular el cambio en la entropía, lo que tenemos que hacer es imaginarnos procesos reversibles que lleven del estado inicial, que es esto a temperatura alta, esto a temperatura baja, a los dos a la misma temperatura. Entonces, para eso lo que podemos pensar es que utilizamos reservorios de calor nominalmente infinitos tendrían que ser, que entre T1 y T2, y entonces lo que hago es saco una cantidad de calor, un diferencial de calor, reversiblemente a la temperatura 1 y lo deposito reversiblemente a la temperatura 2. Para eso lo que hago es, lo voy llevando de reservorio en reservorio, de distintos reservorios que vayan de T1 hasta T2, ya dije nominalmente infinito, y lo que voy haciendo es transportando ese calor desde T1 a T2, siempre llevando un diferencial de calor a través de los distintos reservorios, y entonces lo que obtendría sería que estoy sacando una cantidad de calor, ¿sí? Y lo deposito en el otro reservorio a temperatura que 2. Como en la cantidad de calor es siempre la misma, lo estoy sacando de manera reversible, ¿sí? Me queda que para el diferencial de ese, podría sacar esto factor común, que es lo mismo, y entonces para el caso de un diferencial de calor, me queda 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, que esto claramente es un número positivo, porque esta es la temperatura más grande, esta es la temperatura más fría, y entonces el 1 dividido en un número más grande es más chiquito que 1 dividido en un número más chiquito, y entonces esta resta me da positiva. ¿Sí? En particular sabemos que la temperatura final, como dijimos, va a estar entre medio de las dos. O sea, va a ser más caliente que la temperatura fría y va a ser más fría que la temperatura caliente. Entonces, el cambio de entropía será eventualmente el cambio de entropía del cuerpo que se enfría más el cambio de entropía del cuerpo que se calienta. Y esto lo puedo expresar como la integral entre T1 y Tf de dQ sobre T más la integral entre T2 y Tf de el mismo diferencial de Q reversible sobre T. ¿Sí? Y entonces, si para cada diferencial de calor estamos utilizando un reservorio o una sucesión de reservorios con distintas temperaturas, podemos escribir la cantidad de calor a partir de la masa por la capacidad calorífica por el diferencial de T, o sea, un pequeñísimo cambio en la temperatura, y vamos a ir usando reservorios crecientes y reservorios decrecientes para cada uno de estos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es reemplazar en estos diferencial de Q reversible esta expresión que depende de la temperatura, y entonces obtengo que el cambio de la entropía
del fierro que se enfría y del fierro que se calienta, o del material que se enfría y se calienta, lo puedo expresar de esta forma. ¿Sí? Hasta acá, bueno, nada, es la expresión que tengo, pero para ver, por simplicidad o para ver lo que yo quiero demostrar, vamos a suponer que las dos masas son iguales y que además se trata del mismo material, que C1 es igual a C2. Entonces, si lo saco factor común, obtengo que la suma de los logaritmos, y entonces por propiedad de los logaritmos, la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto. Y entonces me queda el logaritmo natural, o sea, la masa por la capacidad calorífica, por el logaritmo natural de la temperatura final al cuadrado dividido T1 por T2, que sería la temperatura caliente y la temperatura fría. Pero si se da esto, que tienen la misma capacidad calorífica y la masa 1 y la masa 2 son iguales, entonces sabemos que la temperatura final va a ser el promedio, van a estar justo en la mitad. Y, o sea, esto me va a dar T1 más T2 dividido 2, y entonces esta temperatura final al cuadrado me quedaría T1 más T2 dividido 2 al cuadrado, y si extiendo el cuadrado a la parte de abajo, me quedaría la raíz cuadrada de T1 por T2 al cuadrado. Entonces el cuadrado de todo esto lo saco como un 2 acá, aprovechando la propiedad de los logaritmos, y lo que me queda es el logaritmo natural de T1 más T2 dividido 2 dividido T1 por T2 raíz cuadrada. Y esto es siempre positivo porque la media aritmética siempre es más grande que la media geométrica. ¿Sí? Entonces, como segundo ejemplo, lo que acabamos de ver es que el cambio de entropía para un proceso irreversible, como fue el de colocar en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas, me da mayor que cero también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enunciar el segundo principio de la termodinámica en términos de la entropía. O sea, primero en la clase anterior y en esta nos pusimos cancheros con encontrar el cambio en la entropía, y ahora lo que vamos a hacer es ver qué utilidad tiene esa nueva función de estado llamada entropía. Sí, recordemos que la desigualdad de Clausius decía que la integral en un camino cerrado del dq sobre t era siempre menor que cero para un proceso cíclico irreversible, y se daba el igual a cero si era reversible. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo dos estados, el estado inicial, el estado final, ¿sí? Y que lo puedo conectar por un proceso reversible o por un proceso irreversible. ¿Sí? Un camino reversible y un camino irreversible. Entonces, yo sé que esto que está acá, si en este camino tengo partes irreversibles, esta integral me da menor que cero. ¿Sí? Entonces, si yo hago toda la vuelta yendo y viniendo por un camino reversible y un camino irreversible, lo que me queda es que esa integral es menor que cero. Pero esa integral yo la podría partir entre la integral entre I y F por un camino irreversible de dq sobre t más la integral entre F e I por un camino reversible, donde este calor que estoy sacando le escribí a propósito el subíndice reversible para poner de manifiesto de que esto sé cómo calcularlo. ¿Sí? Y ahora de vuelta, usando el truco de dar vuelta a los límites de integración, entonces le aparece un signo menos delante de la integral. Esto que está acá me queda lo mismo que la integral entre I y F por un camino reversible, ¿sí? Del diferencial de Q sobre T igual a cero. Pero si la resta me da menor que cero es porque esto es más grande que esto. ¿Sí? Pero esto, en la parte reversible, yo sé que es el cambio en la entropía. Y lo sé calcular. ¿Sí? Entonces, este cambio en la entropía resulta estrictamente mayor que la integral entre I y F del dq sobre t por un camino irreversible. Este resultado del cambio en la entropía mayor estrictamente que la integral entre I y F para un camino irreversible del dq sobre t se puede generalizar diciendo que el cambio en la entropía es mayor o igual a la
esta integral entre I y F del dq sobre T, y es estrictamente mayor cuando se tratan de procesos irreversibles. Y es igual cuando se trata de procesos reversibles. Esto es lo que estuvimos viendo hasta hace poco. Y fíjense, si imaginamos un proceso, un sistema adiabático, un sistema que no intercambia calor con el medio, ¿sí? Esto es cero. Y entonces nos queda que el cambio en la entropía es mayor o igual que cero, ¿sí? En un sistema aislado, el cambio en la entropía es mayor o igual que cero, dándose el igual si todos los procesos que están metidos en mi sistema aislado son reversibles, y mayor o igual que cero si dentro de mi sistema aislado hay procesos irreversibles. Y entonces esto que tenemos acá constituye, o lo podemos enunciar como el segundo principio de la termodinámica, es decir, que dice que en términos de la entropía, dice que la entropía en un sistema térmicamente aislado nunca decrece. A lo sumo permanece constante si es que todos los procesos son reversibles. Pero si tengo procesos irreversibles, entonces la entropía va a aumentar. Y en el caso de la entropía como función de estado, lo que podemos decir es que la podemos utilizar para cualquier proceso irreversible, imaginándonos un proceso reversible que conecte el mismo estado inicial y final, y lo que sabemos que es que si el proceso es irreversible, el cambio en la entropía va a ser mayor que cero, eso seguro. Y además sabemos que entonces si la entropía siempre tiende a aumentar, entonces sea que los procesos tengan, sea que en el ciclo tengo procesos reversibles o irreversibles, la entropía siempre tiende a aumentar, y entonces lo que sabemos es que el estado de equilibrio es aquel que maximice la entropía. Entonces, en el caso de la energía interna, decíamos el estado de equilibrio es aquel que tenga la energía interna mínima. Mientras que en el caso de la entropía, el estado de equilibrio es aquel que tenga la entropía máxima. Bueno, continuamos. Tuve que cortar el video porque se colgó la compu, pero por suerte era ahora en el final, así que me faltaba muy poquito para contarles. Lo que me faltaba contarles era que este postulado de que la entropía para un proceso reversible, el cambio de entropía para un proceso reversible da cero, y para un proceso reversible da mayor que cero, estrictamente mayor que cero, está total y completamente de acuerdo con los postulados que habíamos visto al principio del segundo principio de Clausius y de Kelvin. Respecto del de Clausius, ya lo vimos al principio de la clase, que habíamos calculado que cómo era el cambio de entropía cuando sacábamos calor de un objeto caliente y lo poníamos en un objeto frío, haciendo el truco ese de pasar el calor de distintos reservorios a distintas temperaturas que diferían muy poquito unas de otras, para simular un proceso que transfiera calor a temperatura constante y se trate de un proceso reversible, que es donde nosotros sabemos calcular la entropía, y vimos que era mayor que cero. Lo que podemos hacer ahora es pensar en el proceso inverso, o sea, ¿qué pasaría si nosotros sacamos una cantidad de calor de un foco frío y lo ponemos en un foco caliente? O sea, lo contrario a lo que dice Clausius que sucede. Y entonces lo que veríamos es que tenemos dos cambios de entropía. Tenemos un cambio de entropía que sucede en el foco a temperatura baja y un cambio de entropía que sucede en el foco a temperatura más alta. Entonces, cuando sacamos supongamos que la misma cantidad de calor, cuando yo quiero evaluar el cambio en la entropía del foco frío, entonces voy a tener que es la cantidad de calor dividida la temperatura del foco frío, y eso va a ser un cambio de entropía negativo porque el calor está saliendo del foco frío. Mientras que si quiero averiguar el cambio de entropía en el foco caliente, sería el calor dividido
la temperatura del foco caliente y ese sería un cambio positivo de entropía porque está ingresando calor al foco caliente. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que si el calor es el mismo, el que estoy sacando del foco frío e introduciendo en el foco caliente, entonces podría sacarlo factor común y me queda una resta de 1 dividido la temperatura del foco caliente menos 1 dividido la temperatura del foco frío. Sí, recuerden que el cambio en la entropía del foco frío era negativo, por eso me queda un menos. Y esa resta, como tengo 1 dividido las temperaturas, pero las temperaturas del foco frío y del foco caliente son diferentes, y la del foco caliente es más grande que la del foco frío. Entonces estoy restando dos cantidades que la cantidad negativa es más grande que la cantidad positiva, y entonces como consecuencia de eso, si pasara calor de manera espontánea del foco frío al foco caliente, me daría como resultado global un cambio de entropía negativo. Y eso sabemos que no puede ser. Lo mismo si queremos evaluar lo que dijo Kelvin. Kelvin decía que no podía existir una máquina que absorbiera calor de un foco frío y lo transformara completamente en trabajo a través de una máquina térmica. Entonces, ahí tendríamos, si quieren, dos procesos a evaluar. Lo que le sucede al foco, que está cediendo una cantidad de calor, y entonces si la temperatura del foco se mantiene constante y cede una cantidad de calor, el cambio de entropía del foco sería negativo nuevamente porque entrega calor a una determinada temperatura, el cambio de entropía sería delta Q sobre T, y negativo porque está saliendo calor de mi sistema. Sin embargo, cuando quiero evaluar el cambio de entropía de la máquina que estaría transformando todo ese calor en trabajo, es una máquina cíclica, y como la entropía es una función de estado, al finalizar el ciclo que transformaría el calor en trabajo, vuelve al estado inicial y entonces el cambio de entropía de la máquina sería cero. Como consecuencia, la suma de los dos procesos que estoy teniendo en cuenta me daría negativo porque solamente cuenta el cambio de entropía del foco que estaría entregando calor y que me daría un cambio negativo, y la máquina térmica me daría un cambio de entropía cero. Entonces cuando lo sumo me da un cambio de entropía negativo. Quiere decir que si no se cumpliera Clausius o no se cumpliera Kelvin, ¿sí?, los cambios de entropía de esos no cumplimientos de Clausius y Kelvin me estarían dando un cambio de entropía negativo. Con lo cual, de vuelta, lo que podemos ver es que el cambio de entropía es siempre mayor o igual que cero. Y eso está total y completamente de acuerdo con lo que vimos al principio de el enunciado de Clausius, del segundo principio, y el enunciado de Kelvin. Bueno, ahora sí, esto es todo. La clase que viene vamos a profundizar un poco más sobre el concepto de entropía, pero por hoy paramos acá. Bueno, espero que sigan bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego.